si uno anda por ahí por el centro, puede encontrarse con unos carteles que están firmados por Lógica. Y está todo tan ilógico que encontrar un cartel que convoque a la lógica es por lo menos raro, ¿no? Más allá de que es efectivamente cierto. Bueno, ¿qué es esto de Lógica? Se creó una ONG para generar conciencia fiscal. Entonces, ¿qué hace esta gente? Pone el foco en la divulgación sobre el sistema tributario y el gasto. ¿Por qué? Porque quieren lograr en la Argentina una reforma impositiva. Vamos a charlar un rato con Matías Olivero Vila, que es abogado, contador y presidente de Lógica. ¿Cómo andas, Matías? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es esto de Lógica? Mira, es una ONG que reunimos a todos aquellos que están sufriendo este sistema de gasto público, de impuestos y de inflación descontrolados. Y que esto genera este 39,2 de pobreza y estos años de estancamiento. En la última década prácticamente no crecimos, en los últimos 50 años es de los países que menos creció. Sí. Y vos decías impuestos y se dice muchas veces que la pobreza la genera la inflación y en realidad es el trípode fiscal lo que genera ese estancamiento y esa pobreza. Es el gasto público, son los impuestos y la inflación. No solamente la inflación, como normalmente se dice, quizás la inflación es lo más visible, pero hay que ir a las causas y en esas causas tenemos el gasto público primero. Y en la otra cara de la moneda, los impuestos. Y no nos bastan los impuestos más altos del mundo desde hace 7 años, que necesitamos de la cuarta inflación más alta del mundo, y eso es la otra cara de la moneda de ese gasto público que lo genera. Tenemos en nuestras redes País con Lógica, tenemos ahí la foto de un iceberg, donde en el fondo, digamos, en lo que es la parte de abajo ponemos ese trípode fiscal de gasto público, de inflación y de impuestos, y arriba la pobreza. Y vos viste que la relación entre lo que está debajo del iceberg, debajo del agua, y la de arriba, es inexorable, es 10 a 90%. Colguémoslo esto en las redes de la radio, así la gente puede ver el gráfico. Entonces, cuando vos tratás de solucionar la pobreza con más gasto público, con más impuestos, por los distintos motivos se termina cumpliendo esa regla. Yo estaba viendo, ustedes recogen información de distintas fuentes, el IARAF es una fuente que nosotros consultamos habitualmente. ¿Cómo se llama la gente del IARAF, Ceci? Nadine Argañarás. Nadine Argañarás. Está la gente del Centro de Economistas de la UIA también, etcétera. Yo estaba viendo un ranking por país y habla esto de presión impositiva, ¿no? Comparación de presión fiscal, sí. Bueno, el primer país es Francia con un 45%, pero Argentina tiene casi un 30%. Así es. De presión impositiva. Y cuando vos ves ranking por impuestos, países con mayor carga tributaria, ¿esto, la comparación es solo con América Latina? Ah, no, es con todos lados. El impuesto a las ganancias, ¿Argentina va primero? Es así, digamos, Jorge, lo importante de esto, por donde vos vayas, el método que elijas, terminás concluyendo que la Argentina tiene los impuestos más altos del mundo. Por 3 vías distintas. Vos mencionaste 2, hay una tercera. Sí. La primera, digamos, que mencionaste los economistas. Sí. Ellos parten de la presión fiscal general, para que la gente nos entienda, recaudación de todos los impuestos arriba en el numerador y en el denominador, la suma de los bienes de la actividad formal e informal. Con lo cual esa presión donde nosotros aparecemos con 29 está licuada por la evasión, que como tenemos los impuestos más altos del mundo, tenemos la evasión más alta del mundo. Ahora lo interesante... Vos hablás del que ese 40% de economía en negro. Exactamente. Que eso lo hicieron los economistas con índices totalmente oficiales, OECD y OIT. Y tomaron 35 de la OIT, que es la evasión laboral. Pero todos dicen que en lo que es lo fiscal es superior a lo laboral, con lo cual fueron conservadores. Y ahí es lo interesante, Jorge.
pega el salto desde ese 10º puesto de presión fiscal general al número 1. Es decir, pasa en lo que es la carga fiscal en blanco, salta del 10º puesto entre 30 países al número 1. Y es el único país que le da una carga fiscal en blanco más del 50%. Trabajas más para el Estado que para vos mismo. Primer método. Segundo método, mencionaste el otro. Los tributaristas reunieron a los más, digamos, especialistas de cada uno de los impuestos. Tomaron 7 impuestos de los 30 países más importantes. Y con el análisis más objetivo, que dé lo que dé. Y ahí uno tiene alícuota, forma de cálculo, exenciones y otros elementos esenciales. Un análisis de laboratorio. Y otra vez, de 7 impuestos, salvo en IVA que aparecemos cuartos, porque por ejemplo Uruguay tiene 22% de IVA, nosotros tenemos 21%, en los otros 6, otra vez aparecemos en el puesto número 1. 2 métodos van hasta allí. Tercer método, Banco Mundial, este es el más conocido, Banco Mundial, Investigación Doing Business. Desde hace 7 años que aparecemos en el puesto último entre 190 países. ¿Cómo lo hacen? Ellos dicen, nosotros no buscamos el sistema perfecto, buscamos el sistema simple y comparable. Te hacemos el ejemplo de una pyme, es como que le dijeran a los 190 países, saquen una hoja. Vamos a hacer el ejemplo de esta pyme. 60 empleados. Se vende la maceta en 120, lo que costó vale 100. Y así sucesivamente. Resuélvanlo. Lo mandan a los 190 países. Vuelven los datos. Y los datos dan lo que dan. Último puesto desde hace 7 años. En realidad ya veníamos entre los, digamos, países más gravosos del mundo. Lo que sucedió es que hasta países africanos hicieron reformas tributarias y nos dejaron solos. Desde hace 7 años. Y a eso lo acompañan de una calificación. Y la calificación es 0,0. Es el único país donde en esa pyme de caso testigo del saque en una hoja, no le alcanzan las utilidades para pagar los impuestos. Ahora, eso no significa o sea, que el tipo está obligado a evadir. O, sí, a la informalidad, y ahí es donde nosotros tenemos la evasión altísima que tenemos. Claro. O si no, yo te decía que el ejemplo era que vendían en 120 lo que de costo es 100. Margen bruto del 20% se llama eso para los especialistas. Como eso no funciona, en la Argentina es inviable 20%, tenés que subir esos precios. Y esa es la parte importante de cómo este sistema de gasto público, que exige los impuestos más altos del mundo, termina en la góndola. ¿Cómo es que termina en la góndola? 42% del precio final de los alimentos es impuestos. A lo largo de toda la cadena, imaginémonos que tenemos una cinta de producción desde que se planta la lechuga hasta que llega a la góndola, y allí, o de los alimentos que sea, y le vas poniendo la sal y le vas poniendo la harina. Bueno, en el medio de todo eso le vas poniendo impuestos. El ingreso bruto, el débito y crédito, digamos, y eso termina en 42%. 48% en bebidas, 50% en ropa, 66% en celulares. Ahora yo te lo puedo explicar de manera distinta. 66% en celulares. 66%. Y los impuestos para proteger la producción en Tierra del Fuego, los impuestos internos y demás. Yo tengo otra forma de explicar esto. Cuando yo digo que el 50% es impuestos, significa que sobre el costo y la rentabilidad del empresario, el impuesto es el 100%. ¿Por qué? Porque me estoy comprando, es decir, si yo digo que el 50% es impuesto, significa que sobre el costo y rentabilidad, el impuesto es el 100%. ¿Se entiende, Jorge? Exactamente lo mismo, que el costo y la rentabilidad es igual al impuesto. Con lo cual esto significa que vamos al supermercado, compramos una bebida y le compramos otra al Estado. Me compro esta camisa y le compro otra al Estado. Cuando vos des vuelta la etiqueta, Jorge, en la camisa, y dice 49% algodón, 51% poliéster, lee 50,3 impuestos y 49% acá fue poliéster imposible algodón. lograr que en la factura se discriminen los impuestos, ¿no? Porque eso es algo, afuera es normal, digamos. Vos vas a Estados Unidos o a Francia o a cualquier lado y te dice, tanto el producto, tanto te está cagando el Estado, digamos. Jorge,
Eso es lo central y por eso la existencia de lógica. Porque, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? El problema que tenemos es un problema de cultura fiscal. Ese es el primer problema que tiene cuando nos pusimos a analizar esto, que ya venimos trabajando desde hace años, dijimos, ¿dónde está la raíz de este problema? ¿Por qué tenemos los impuestos más altos del mundo? ¿Cómo es que llegamos hasta acá y tenemos este gasto público descontrolado que es lo que genera estos impuestos más altos del mundo y la cuarta inflación más alta del mundo? Y llegamos a la conclusión de que es un tema de falta de cultura fiscal. Ahora, esa falta de cultura fiscal es porque no nos da para entender el tema impositivo. Es decir, entendemos de fútbol la ley del offside perfecto. La psicología, todos nos sentimos, sí. Todos somos psicólogos. Viene la pandemia del COVID y entendemos perfecto lo del ARN mensajero y el tema de y la efectividad de las vacunas. ¿Pero para esto somos negados? ¿O hay un tema que el sistema te lleva a la falta de cultura fiscal? Y ahí voy a tu pregunta. Tengo acá, enfrente mío, digamos, para que la gente que nos está escuchando, 4 tickets. De Chile, de Uruguay, de Brasil y de Argentina. El de Chile aparece discriminado el IVA, como decías. El de Uruguay aparece discriminado el IVA. Es decir, yo soy contribuyente, voy ciudadano, consumidor, sé los IVA que estoy pagando. Cuando yo sé lo que estoy pagando me genera conciencia. Sí, claro. Me genera involucramiento, me genera exigencia. Exigencia de que me bajen y me pongan los impuestos en un nivel lógico o de recibir los servicios del Estado acorde a esos impuestos. Mira el caso de Brasil. Brasil no está tan bien desde el punto de vista de impuestos, pero inició... Tiene impuestos muy altos, claro. Inició una tarea de concientización. Y acá tengo la factura, el ticket de Brasil. La parte de la explicación al contribuyente de los impuestos que paga es mayor que la descripción de lo que está comprando. Y le explican allí, digamos, cuánto se lleva el federal, el Estado federal, la provincia y la municipalidad. Y le dicen, al final, señor consumidor, usted se lleva estos impuestos. Imagínate si acá pusieras ingresos brutos. Tienen que dar un ticket de 2 metros y salís a asesinar a gobernadores. Así, a ver, Cecilia, es así. Generamos, digamos, no vayamos por el lado de la violencia, porque acá el punto es... No era literal. No era literal. No, pero esto es lo central y por eso los carteles están dirigidos al público, digamos, a la gente. Porque nosotros creemos que la clave de la salida de esto está por crear conciencia en todos los sectores y niveles. Sí. Vos viste que cuando vos señalás a alguien, ¿no? Y decís, vos sos el responsable, no cabe ninguna duda, digamos, que el Congreso está en la primera línea de todos los signos políticos y de todas las jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, en la primera línea de responsabilidad. Más las autoridades impositivas, no tenemos las autoridades impositivas de Holanda, tenemos la de Argentina, no tenemos la justicia de Estados Unidos, ni de Chile, tenemos la justicia de Argentina. Ahí está la línea de responsabilidad. Pero la gente... Cuando las cosas se han solucionado en la Argentina, se solucionaron por la gente. Pero vayamos entonces ahora a la Argentina. Vayamos a la Argentina. En la Argentina no aparece, vos decías, Cecilia, no aparece la discriminación de los impuestos. Entonces, la falta de cultura fiscal, ¿es por un tema cultural o es por un tema que el sistema te lo oculta? Acá tengo conmigo lo que es la ley de IVA, artículo 39, te prohíbe discriminar el IVA al consumidor final. Es más, te lo voy a graficar qué es lo que dice ese artículo. ¿Usted tiene una empresa? Sí. ¿Usted vota? No. Entonces a usted le vamos a discriminar el IVA. ¿Vos sos ciudadana? Sí. ¿Vos votás? Sí. Entonces a vos te lo vamos a ocultar. Pero ahí viene lo que es increíble. Claro, el responsable inscripto recibe la factura con el IVA discriminado. El ciudadano no. Y Vamos a la resolución de la FIP que implementa esto. Me voy a la que era la originaria, donde está la verdadera historia de la norma. Y allí dice, y quiero ser bien textual, los responsables que emitan comprobantes con discriminación de IVA
por operaciones realizadas con consumidores finales, determinará la aplicación de las sanciones de la ley 11.000 y pico. ¿Cuál es la razón de la sanción por decir la verdad? ¿Se entiende? Sí, claro. Es ocultarte. Entonces, al final del día, acá tenemos una cuestión que no es cultural, es una cuestión que el sistema te lo oculta. Esa es la primera forma. Y después hay otra forma más, que es esconderte los impuestos en el vendedor. Se aplican todos, la imagen es muy fuerte, Jorge. En el momento que yo te pago un producto, nos aparecen 3 manos para llevarse hasta 5 impuestos. Primero el Estado, digamos el Estado nacional. Y acá no estoy hablando del actual, estoy hablando De todos. de todos. Se nos llevan el IVA, que ya hablamos, débito y crédito, internos en ciertos productos. Nos aparece una segunda mano, la provincial, ingresos brutos que vos decías, Cecilia, que no es solamente la del último eslabón, es durante toda la cadena productiva. La gente del IARAF lo calcula en un 8%. Y después nos aparecen las intendencias, de todos los colores, de todos los signos. Y eso es otro impuesto más. Y en Brasil nos aparece eso discriminado uno por uno, y acá no tenemos ni idea. Nosotros acabamos de hacer una encuesta, junto con este lanzamiento. Ajá. Y en esa encuesta, digamos, resultó lo que se esperaba. Salvo en algún punto que la gente tiene como detectado por allí que tenemos 165 impuestos, en todo lo demás nos da aplazo. Pero ese aplazo es porque el sistema te lo oculta. Sí, claro. ¿Se entiende, Jorge? Si te lo recordaran todo el tiempo cuando compras algo, esto finalmente crearía conciencia. Exactamente. Cecilia. Pensaba ahí, Matías, ¿y cuál es para ustedes el peor impuesto, digamos? ¿Por dónde debería empezar ese desarmar esta catarata de impuestos que tenemos? Porque siempre lo más visible o el sector con mayor capacidad de reclamo probablemente sea el de ganancias, pero no sé si es el peor impuesto que tenemos. A ver, se dice que se dividen los impuestos entre lo que es distorsivo y no distorsivo. Todos los impuestos en ese estudio, por ejemplo, de 30 países, ganancias e IVA están en todos los países y está muy bien. Podemos discutir si la alícuota del 35% más aplicar impuestos sobre los dividendos está bien o no, es una cuestión opinable. Estamos allí por encima, digamos, de la media en el puesto número 1, como vos decías recién, Jorge. Ahora, después están los impuestos distorsivos. Ingresos brutos es el más nocivo, es el más problemático, digamos, para el consumidor y para las pymes en general. Con lo cual, ingresos brutos decididamente está primero en la fila. Explica cómo funciona, porque me parece que la mayoría de la gente no sabe cómo funciona el impuesto a los ingresos brutos. Vos tenés IVA e ingresos brutos. En el IVA, lo lógico es que cada uno en la cadena, en los 7 eslabones, en los 4 eslabones, va pagando solamente por lo que es el valor agregado que le corresponde a su propio eslabón. Ingresos brutos no funciona de esa manera. Cada uno paga por su ingreso total. Cada uno paga por su ingreso total. Entonces eso se va acumulando, se llama en cascada. Entonces no es que se cobra al final el 3%, el 4% que corresponde en el último eslabón. No. Me tenés que contar cuál es el impuesto que me acumulaste durante toda la cadena. Eso también debería aparecer explicitado. ¿Y eso cuánto suma? En el caso de los alimentos y bebidas, alrededor del 8% más, además del 21% Claro, de IVA. claro. Pero vos ¿Ok? pensá que en alimentos es una cosa, pero para este vaso, el tipo que compra la materia prima, la materia prima paga ingresos brutos. Después ese la reduce y la reparte para vendérsela a los que van a fabricar vasos en 3 paquetes. Cada uno de los que compran esa materia Paga ingresos brutos. paga ingresos brutos. Después el tipo hace el vaso, pero no paga ingresos brutos por lo que le agregó de valor haciendo de la materia prima un vaso, sino que paga ingresos brutos por el valor total de lo que ya se había pagado 2 veces antes. Entonces, el punto de esto, además, cuando vas a los otros impuestos distorsivos, es muy fuerte ese cuadro porque vos ves que todos aplican impuestos, ganancias y a lo mejor un impuesto distorsivo más, ¿no? Impuesto de débito y crédito, ingresos brutos. Impuesto distorsivo quiere decir los que afectan... ¿Qué es? El impuesto al cheque. El impuesto al cheque. Ah, ok.
los impuestos, digamos, distorsivos son los que afectan el comercio. Ganancias y IVA se entiende que está bien, los otros son los que afectan entonces te pongo un impuesto al débito y crédito y entonces aparece el efectivo para evitarlo. Es decir, te distorsiona. ¿Ok? Uh-huh. Y en el caso de Argentina es muy fuerte ver que aplica a todos los impuestos distorsivos. Tenemos 165 impuestos, los tenemos todos. Marina. Sí, Matías, Marina Calabro te saluda. ¿Cómo estás? Te estaba siguiendo atentamente y te pregunto por dos cuestiones que hasta en un punto podrían estar conectadas. Primero, ¿dónde está el punto en el que empieza a operar la ley de rendimientos decrecientes? Es decir, el punto de presión fiscal donde ya aumentar la presión, lejos de mejorar la recaudación, la empeora. ¿Y hace cuánto que lo pasamos? Si eso lo tenés estudiado. Y por otro lado, hablabas de un nivel lógico, hablabas de recibir servicios acordes a los impuestos que pagamos. Te pregunto cuál es tu posición y la de la ONG en relación a la posibilidad de una rebelión fiscal. Mira, la palabra rebelión es pan para hoy, problemas para mañana. Nosotros no vamos por ese camino. Nosotros decimos, los impuestos están bien en la medida que sean lógicos. El gasto público está bien en la medida que sea lógico. Y solamente cuando tengamos gasto lógico e impuestos lógicos, vamos a tener un país lógico. Lo que hoy tenemos, contestando tu pregunta, Marina, es que acá no hay una ideología detrás de esta cuestión. Hemos pasado, lo que vos haces referencia es lo de la curva de Laffer, sí, que es que hay un punto que llega, digamos, que son tan altos los impuestos que los economistas dicen, hay un momento en donde la gente ya se pasa a la informalidad, claro, o se va del país, o cierra el negocio. Y por eso está pasando. Pero, por supuesto, no solamente obvio pasa con la sanción del impuesto. La gente dice, no sé si existe la curva de Laffer en la Argentina. Nosotros vimos la curva de Buquebús. Claro. Con el anuncio de un impuesto, la gente salió eyectada. Sí. Claro. Pero no solamente la gente de alto patrimonio. Estamos viendo también la curva de Seiza, con los jóvenes que se van, que no están dispuestos a trabajar más de medio año para el Estado vía impuestos que les hacen por retención o por el consumo. Entonces, contestando tu pregunta, acá no hay ideología detrás de esta cuestión. A nosotros nos da 106% esto del Banco Mundial que no nos alcanzan las utilidades para pagar los impuestos. Supongamos que decimos, bueno, pero yo quiero que vayamos a un país que esté inserto en el mundo. ¿Cuánto les da? Les da un tercio. Chile, con un gobierno de izquierda, Paraguay con un gobierno de derecha, les da 38, 37%, les da un tercio, queda un tercio, digamos, de la utilidad para el fisco chileno y 2 tercios para el empresario. Supongamos que decimos, no, pero yo quiero que la Argentina sea un país comunista. No lo permite la Constitución, pero supongamos que decimos eso. Cuando vamos a China, les da 59, no les da 106. No, yo ni comunista, ni país inserto, quiero ser un país populista. Mi aspiración es que seamos Venezuela. Vamos a Venezuela y da 73. Claro. A nosotros nos da un 50% más. Entonces, esa es la cuestión. ¿Por qué nos ha pasado esto? No, vuelvo al tema inicial. Nos ha pasado esto porque no hay control. Nos preocupa la inflación. Eso sí es como que la gente detecta que el tema de la inflación está allí y que le afecta a la góndola. Perfecto. Pero ocuparse de la inflación y no ocuparse del gasto público y de los impuestos, mira, te voy a poner esta analogía, es como ocuparse en un equipo del arquero y no te ocupás del resto del equipo. Ocuparse del arquero tiene un límite, ¿viste? Si los demás no se mueven y la pelota llega, digamos, continuamente, y bueno, te vas a comer 102 goles en contra de inflación. Vos te tenés que ocupar antes de todo el equipo, digamos, de lo que es el gasto público que genera todo eso, y con 39% de pobreza tenés la obligación de hacer toda la auditoría sobre el gasto público y también de los impuestos. Ahora bien, hay un prejuicio acá que ha hecho mucho mal, que es que si vos bajás los impuestos, necesariamente tenés que bajar el gasto público en forma acorde. De vuelta, que hay que hacer toda la revisión del gasto público y que hay múltiples aspectos para hacerlo, es una obligación con el 39% de pobreza. Pero está lleno de casos, volviendo a tu pregunta, Marina, sobre el tema de que cuando vos bajás los impuestos, la gente empieza a cumplir. Irlanda, Nueva Zelanda, Brasil mismo.
Brasil mismo, cuando empezaron con esta campaña, en restaurantes que se aplicaba el 18% del ICMS, que es el IVA de ellos, lo bajaron al 4%, por la demanda de la gente, que estaba concientizada en que era muy alto. Y ese impuesto que se evadía en Brasil del 18, lo pasaron al 4%. ¿Qué pasó? Se recaudó más con el 4% que con el 18%. Ahora, si vos bajás los impuestos, ¿cómo sostenés el gasto público? Ese es el punto, digamos. Cuando vos bajás... Vos pensás que cuando vos lo bajás, la gente va a pagar más y entonces sostenés... Exactamente, O eso es lo tener que una economía pasó. más virtuosa, que genere más empresas. Lo que pasa que también es cierto que eso ha pasado en algunos momentos y no funcionó. Digamos, la baja de los aportes patronales en la gestión de Menem y Cavallo no generó más empleo en blanco. A ver, hubo episodios de 2-3 meses, Claro. por ejemplo también con el IVA sobre los alimentos hubo 3 meses, pero son todos como intentos Y tímidos, sueltos, tímidos descoordinados. y en forma totalmente aislada. Estos países, digamos, Irlanda, bajó el impuesto a las ganancias corporativas de más del 30 al 12,5. La recaudación subió 3 veces y media. Nueva Zelanda hizo lo mismo, es decir, está lleno de casos donde cuando vos tenés los impuestos totalmente elevados y la gente se pasa a la informalidad y tenés un 40% de evasión, porque decimos que es la otra cara de la moneda, pero la parte de impuestos pesa el doble, porque vos tenés el 40 o 50% de evasión. Claro. Entonces, está lleno de casos donde se tomaron medidas drásticas de bajo de impuestos y la recaudación se mantuvo o subió. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Hay que tener muy claro el diagnóstico y tener agallas. Tener agallas. ¿Dónde funcionan ustedes? ¿Dónde están? ¿Cómo para ver lo que hacen? País con lógica en las redes. País con lógica. País con lógica en las redes. Lógica.org.ar en nuestra página. Ok. Y bueno, y estamos allí en una campaña que es en las redes. Por el otro lado, lo que es la vía pública, que esto es algo totalmente, digamos... Está bueno y lo ve disruptivo. mucha gente. Los carteles, me mostraba recién Margarita fotos de los carteles. Los ven por ahí por 9 de julio, por distintos lados, ¿no? Todo con lenguaje, vamos a decir, directo, popular, audaz, Sí, sí. lúdico, lo mismo que en la encuesta. Y bueno, y también en los medios gráficos y audiovisuales, como en este caso. Es re interesante el tema y realmente estamos en bolas con el asunto. Nadie tiene mucha información del tema y está bueno que puedan hablar del tema todo lo que haga falta para que la gente tome conciencia. Totalmente, Jorge, y a eso apunta nuestra primera... Nosotros estamos en periodo de lanzamiento, pero ahora vamos a empezar con cosas concretas. Ok. Es decir, que esto no quede en la concientización por la concientización misma. Nadie está acá diciendo que nos vamos a convertir en tributaristas. Estamos diciendo que seamos conscientes de los impuestos que pagamos, tan simple como eso. Y nuestra primera acción va a ir directamente al foco cultural fiscal, a esto de hacernos conscientes de los impuestos que pagamos en cada una de las oportunidades. Bueno, cuando eso pase te llamamos y lo contamos al aire. ¿Dale? ¿Cómo no? Matías Olivero Vila, señores, abogado, contador, presidente de Lógica.